socios de la Sociedad Juvenil Musical Social Filarmónica de Jaén, familiares, amigos, todos. En esta tarde de noche del mes de octubre, en el bello escenario, conocido como Salón Moderna, nos damos cita para inaugurar el primer ciclo de conferencias organizado por nuestra institución cultural musical, el cual nace por el fiel compromiso de dotar de actividades culturales a nuestra querida ciudad de Jaén. Además de los múltiples conciertos que nuestra banda de música ofrece a lo largo del año, junto con la organización de estas jornadas de conferencias y ciclos de música de cámara, pretendemos ser un referente cultural y que se reconozca y valore como una institución que vive y trabaja por dar y ofrecer formación y, en definitiva, cultura a todo tipo de público. Sin duda, esta es nuestra meta y el estímulo para seguir adelante y seguir ofreciendo alternativas en el ámbito cultural. En este primer ciclo de conferencias lo conformarán tres ponencias: la evolución de las sociedades musicales, la música en Semana Santa y grandes clásicos, Puccini y Richard Wagner. Centrándonos en la que hoy es protagonista de la evolución de las sociedades musicales, se trata de dar a conocer la evolución que nuestras queridas bandas de música, tanto nacionales como internacionales, han ido asumiendo a lo largo de los años. Para esta primera conferencia tenemos la gran suerte de contar con don Ángel López Carreño, excelente y afamado director de orquesta y banda, con una reputación musical intasable y una trayectoria extraordinaria. La vinculación de don Ángel con nuestra banda de música fue, si me permitís la expresión, fue como un flechazo. Nos recibió con la mano abierta y, en concreto, en un momento inestable de nuestra sociedad filarmónica. Su ánimo constante, su suave consejo y, cómo no, su gran simpatía y respeto hizo mucho bien para nosotros y en nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Filarmónica de Jaén. Siempre le estaremos muy agradecidos. Si me permite, voy a hacer un breve resumen del currículum de nuestro ponente. Y dice así: se trata de uno de los más claros exponentes de una emergente generación de jóvenes músicos andaluces que tuvo su origen en la Orquesta Joven de Andalucía. Estudia en el Conservatorio Superior de Música de Granada, donde obtiene el título superior de clarinete, ampliando posteriormente su formación musical en Madrid con Justo Sanz y Granada con José Luis Estrellas. Ha partido activamente en clases magistrales con Michael Arregno y Richard Moral, y en numerosos cursos de perfeccionamiento, destacando los profesores Walter Boykins, Rodovans Caballín, Máximo Muñoz, entre otros. En su paso por la Orquesta Joven de Andalucía, le permitió el primer contacto con la dirección orquestal, de la mano del director Juan de Udaeta. Impulsando por este proyecto, realizó un máster de dirección de orquesta en la University of Southern California, con John Barnett como maestro principal. Posteriormente completó los estudios de dirección orquestal y composición con Asta Calella y Ramón Roldán en el Conservatorio Superior de Málaga. Ha ampliado su formación con el maestro Miguel Ángel Gómez Martínez y ha realizado numerosos cursos con maestros como Jesús López Cobo, Enrique García Asensio, Norma Panula o Salvador Mas, entre otros. Asimismo, ha sido invitado por la Fundación Barenboim Saiz para completar su aprendizaje en Berlín con el maestro René Barenboim. Su trayectoria profesional le ha llevado a dirigir conciertos por España, Estados Unidos, Francia o Rumanía al frente, entre otras formaciones como la Orquesta Sinfónica de Extremadura, Orquesta Joven de Andalucía, la USC Sinfónica Orchestra, Orquesta Filarmónica de Budapest, Rumanía, Orquesta Filarmónica Nacional de Moldavia, Joven Orquesta Nacional de Moldavia, European Chamber Opera de Londres, entre otros. Cabe destacar, ha sido también director fundador de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada, del Orfeón de Granada y director titular de la Banda Municipal de Almería. También ha sido director invitado del Programa Andaluz para Jóvenes Instrumentistas y director asistente de la Orquesta Joven Andaluza. Recientemente ha sido nombrado director titular de la Orquesta Filarmónica de Granada. Este cargo lo compagina con el coordinador técnico musical y director adjunto del Ayuntamiento de Granada y Banda Municipal de Granada. Bueno, después de este magnífico currículum, podemos sentirnos orgullosos, pues,
Pues un grande de la música va a inaugurar un nuevo ciclo de nuestra asociación musical. No quiero quitarle más tiempo a Ángel y tan solo reiterarle nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra petición y a todos en general por la asistencia de este acto. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero darle las gracias a Francisco por la presentación que ha hecho y por el trato que me está dando, pero por supuesto me estoy sintiendo muy a gusto con la conexión que estamos teniendo con la Sociedad Filarmónica de Jaén y concretamente con su persona, que es mi vínculo principal. Pues me siento la verdad bastante bien tratado. Bueno, como leía en mi currículum, pues mi especialidad precisamente es estar de espalda al público dirigiendo, no precisamente como me encuentro esta noche, pero bueno, cuando me propusieron la visita para hacer esta conferencia, charla, ponencia, como queramos llamar, pues me pareció que era un reto tratar de, bueno, pues hacerles llegar algunos conocimientos, alguna idea acerca de lo que son las sociedades musicales y la banda de música concretamente aquí en nuestra comunidad y en general en España. Entonces, me gustaría, antes de nada, dividir un poco la charla en dos partes. Una que conste precisamente de la historia de la banda, en general de la banda de música, la evolución que ha tenido, puesto que las sociedades musicales en Andalucía, concretamente en la zona que no, bueno, en general en España, pero concretamente en esta zona de Andalucía, podemos decir que siempre han estado ligadas a la banda de música. Sobre todo en los pueblos, el crear una asociación musical o una sociedad musical ha ido ligada por completo a una banda de música. En otros casos, en otros sitios puede ser que se haya hecho con respecto a una asociación coral, a una asociación orquestal, pero no es lo más común pues en nuestra tierra, digamos así. Entonces, para tener un mayor conocimiento, primero voy a hacer un trato de lo que fue la evolución de la banda desde las primeras hasta lo que conocemos hoy como tal, lo que estamos acostumbrados a ver en la calle. Con respecto a esto, hay discrepancias de cuándo surgen las primeras bandas, porque hay un historiador musical, un músico que se llama Bercher, que bueno, discrepa de algunos otros porque él dice que la primera banda surgen en las ciudades medievales y hay otros que dicen que no porque son mucho más antiguas que esas fechas que está dando él. Yo creo que tienen razón unos y otros, en el sentido de que lo que Juan Bercher trata a partir de la Edad Media son ya una banda un poco más parecida a lo que luego después vamos a conocer nosotros, pero ya antes había agrupaciones musicales que hacían un poco esa labor. Entonces, bueno, hay datos de que incluso se puede decir que en la zona bueno, en el Antiguo Testamento ya había constancia de que había grupos de músicos que iban acompañando ceremonias, que iban acompañando rituales, y ya se puede decir que estaban haciendo una función de una banda. Eso desde luego es muy lejano de lo que conocemos después, pero ya hay constancia de eso incluso, ya digo, en algunos textos del Antiguo Testamento, y también, bueno, hay una parte que también es controvertida, que es el tema. Converger dice que lo que se llama como tal banda sí es de la Edad Media. Bueno, pues ahí tiene un poco de razón en el sentido de que la banda como tal significa lazo, unión, y la banda era el grupo de músicos que enlazaba las distintas tropas en la Edad Media cuando iban al combate. Entonces, aparte de animar a los soldados, de subirle el ánimo y la ganas de lucha, hacía la unión entre distintos grupos, por lo tanto, además, mayores ejércitos, mayores bandas iban acompañando todo eso. Pero bueno, como decíamos antes, desde muy antiguo tenemos datos de que puedan existir bandas. De hecho, ya se decía que por la zona del Golfo Pérsico, lo que era la antigua Mesopotamia, 10.000 años antes de Cristo, ya hay unas excavaciones que se encuentran instrumentos, que se encuentran datos de que había grupos, como decíamos antes, rituales para los ritos religiosos, para los ritos de la sociedad de aquella época, que ya utilizaban
el grupo este de música. En concreto había unos instrumentos muy raros que desde luego ya hoy no se encuentran a lo mejor ni fotografías ni nada de eso, porque son prácticamente, se encuentran datos escritos de que existieron, pero no se sabe realmente ni siquiera la forma. Hay algunos, por ejemplo, el Gibu, que yo he intentado buscar, pero no ha sido posible verlo, era como un tubo muy largo que no tenía ni siquiera una embocadura determinada, que bueno, que hacían el esfuerzo de hacer, digamos, como llamadas, pero no se podía decir ni que fueran música como tal, no se podían encadenar distintos sonidos para que nos llevara a crear una melodía. En fin, ya costaba que entre los instrumentos de percusión y estos instrumentos que iban haciendo, pues estaban ahí. Digamos así que, como hemos dicho que lo que es banda como tal se considera a partir de la Edad Media, pues vamos a hacer la primera división de lo que podrían ser bandas que, como decimos, se organizaban de tres formas distintas. Cuando nacieron las bandas de la Edad Media, estaban organizadas en lo que eran las bandas de iglesia, las bandas de corte y las bandas de las ciudades. Por supuesto, queda muy claro, yo creo que todo el mundo puede imaginar que las bandas de iglesia tenían un sitio natural, como su nombre indica, las de corte también, que era para los reyes, para lo que se hacía en la corte. Y luego está la banda de las ciudades. Bueno, pues esa banda de las ciudades es lo que empieza a ser bandas municipales. Y esas bandas municipales es lo que va a desembocar en lo que hoy tenemos nosotros. De todas formas, con la banda de iglesia, pues fijaros, la primera que se tiene constancia de que se formó como tal, se hizo en una iglesia alemana, en la iglesia del obispo de Passau, fue en el 1203. O sea, estamos hablando de que hace casi 1000 años, o 900 y pico años ya de que existieron esas bandas. Pues evidentemente lo que hemos dicho, las funciones eran simplemente para el culto de la iglesia. Después, las bandas de corte, la más antigua de las que conocemos, era también en Alemania. Casi siempre veréis que Alemania es uno de los puntos principales, no hoy en día, sino también en la historia, en la creación de música en general, de formaciones, de todo. Siempre Alemania ha estado en el centro. Bueno, pues el conde de Kleinburg él formó ya una primera banda, y esta banda era en torno al año 1050, o sea, lo que vemos de ahora ya sí que es verdad que pasa o está rondando los 1000 años expresamente. A partir de eso, otros condes, otra gente de la realeza, en sus cortes también quiso introducir ese tipo de bandas. Bandas como tal, estamos hablando de que podrían ser de 12, 14 instrumentos y no más de eso. No estamos hablando de las grandes bandas que conocemos después. Pero bueno, eso también va creciendo poco a poco con el cambio de los instrumentos. Lo que se refiere a las bandas municipales, que es lo que más conocemos todos, pues la primera banda municipal, las bandas de ciudades, bueno, las primeras se hicieron en Bismarck, en Lübeck y en Rostock. Estamos hablando de 1270, 72, 1280, 1285. Esas son las fechas aproximadamente que se crearon esas bandas. Esto sí que tiene ya una repercusión mayor, porque estas bandas actuaban en la calle. Estas bandas estaban en contacto con la gente de a pie, no solamente con la iglesia o con la realeza, que eran los que tenían otros privilegios, ¿no? Entonces, bueno, también hay un dato importante de que el conde Pedro de Ebersdorf, en Austria, en Viena, creó una primera banda que fue de la Hermandad de San Nicolás, y bueno, pues esta fue la gran primera hermandad que utilizó sus servicios de hermandad para que los músicos tuvieran donde poder ensayar, crear repertorio, e incluso también tenían, bueno, digamos, si eran músicos profesionales que tenían un sueldo y que estaban pagados por la ciudad para hacer lo que hacían, no era simplemente un grupo de aficionados. Después de esto son muchas las bandas que van surgiendo, y evidentemente por todas las ciudades de Europa se va copiando la idea de tener una banda en la ciudad que le anime a la gente y que pueda estar animando fiestas, siempre fiestas de tipo religioso, de tipo pagano, en fin, de todo. Precisamente en París fue la primera banda que se creó en París, fue la primera banda que tuvo un rango especial con respecto a los demás, puesto que se le llegó a otorgar el cargo de maestro.
lo que hoy en día estamos acostumbrados a decir, los señores profesores de la Orquesta Nacional, profesores de la, o maestros de la... Maestros siempre se les llama mal al director, normalmente. Pero los señores profesores de la banda principal, tal, pues eso ya viene desde la banda que fue el jefe de la banda municipal de París, ¿no? También allí fue donde se les concedió eso. Y no solamente se les concedió eso, sino que se les creó además un hospital. El hospital en aquella época no era lo que lo entendemos hoy como un hospital para cuidado médico, sino que el hospital era el sitio donde vivían, también se les cuidaba si tenían algún problema médico, pero era como su hospedaje en general. Entonces, a esos músicos ya no solamente se les pagaba un sueldo, sino que se les daba además alojamiento y la ciudad costeaba su vida para que ellos a cambio hicieran lo que estamos hablando, ofrecer su música, ¿no? Entonces, a partir de esta parte, de este momento, pues las cortes europeas difundieron mucho y esto fue en aumento, pero vamos, se extendió como la pólvora por toda Europa. En aquel momento la organigrafía de la banda, o sea, los instrumentos que componían la banda eran bandas de ritmo muy distintas, entre otras cosas porque la gran mayoría de los instrumentos que movían las bandas de música en aquella época no estaban ni inventados. O sea, la progresión ha sido, es como comparar un ejército de hoy en día con un ejército de aquella época. O sea, lo que llevaban, si tú de aquella época le enseñas a los soldados que llevan una metralleta hoy en día, pues, se mueren, yo creo, del impacto. Bueno, pero lo mismo, si tú le enseñas un clarinete de boya, que tocaban en aquella época una flauta, hay algunos que veremos, flautas de 2 dedos, que tocaban con 2 dedos más, no tenía recursos ninguno, pues, se volvería loco, eso era impensable para ellos. Instrumentos de aquella época, bueno, pues estaban instrumentos como la dulzaina, yo me imagino que más o menos son instrumentos que sí nos pueden sonar, que son la dulzaina, son antecedentes de, por ejemplo, del oboe, que sí es más cercano a nosotros. Hay otros instrumentos que se parecían más a la flauta de pico que es lo que vulgarmente para los que no estén tan importantes en la música, la flauta que se utiliza en el colegio, la flauta de los niños, evidentemente con una especialización muy grande y que son instrumentos que tienen muchas posibilidades, que no lo parezca a simple vista. La chirimía, son todos instrumentos que tenían, que eran muy parecidos en cuanto a la forma de ellos, todos digamos que son los que después se enfocan en instrumentos parecidos al oboe. Eso era lo que había por un lado, y por otro lado estaban instrumentos que eran los de metal. Los instrumentos de metal han existido toda la vida, vienen desde los antiguos cuernos de los animales, que poco a poco lo van construyendo en metal hasta que conseguimos los instrumentos de hoy en día, o como decíamos antes, el guimo que era un tubo metálico simplemente por el que soplaban de una manera determinada para intentar crear un sonido. Bueno, pues todo eso se dividía en 2 partes, siempre los instrumentos de madera, que eran los descendientes de la dulzaina y demás instrumentos parecidos, flautas, y los instrumentos de metal. Aunque parezca mentira, en aquella época no había en esa banda instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión los traen, los exportan de países asiáticos. Mejor dicho, los importan de países asiáticos. O sea, de repente a lo mejor alguien en el ejército de tal ha pasado una guerra y ha luchado con los turcos y ve que los turcos llevan unos instrumentos de percusión para marcar el ritmo a los soldados, para marcar... Hoy lo vemos como muy normal, como una banda militar hoy en día no puede desfilar sin pues en aquella época no lo tenían. Entonces, ahí surge la figura de algunos, no hay uno determinado que fue el que lo inventó, sino más de uno porque lo ve y lo exporta a la banda de su ciudad, a la banda de su ejército, y también se van introduciendo los tambores, los instrumentos de percusión de aquella época que se van introduciendo, pero siempre vienen de la parte de Asia. Y en ese sentido, pues bueno, fueron también muchos instrumentos los que poco a poco se fueron introduciendo, no solamente los tambores de distintos tamaños, de distintos sonidos, sino también los instrumentos como lo que hoy conocemos como los platos, golpear de alguna u otra manera, de distintos tamaños, siempre para ir enriqueciendo lo que ya hacían los otros instrumentos. Instrumentos también, como decíamos antes de los de metal, pues están los antecedentes del trombón actual, el sacabuche, o sea, son instrumentos que luego han tenido una progresión en lo que conocemos hoy en día, pero en algunos casos eran muy distintos, muchísimo. En ese sentido, las bandas reales, las bandas de las cortes y las bandas militares fueron creciendo mucho hasta instaurarse claramente la banda de una corte como banda militar, banda que hacía la función no solamente de la corte, sino que además que era la que acompañaba luego al ejército en según qué momento. El problema de todo esto, que los instrumentos de aquella época eran demasiado poco
ágiles. No tenían una agilidad para poder hacer, el repertorio era muy limitado porque no se podían hacer muchas cosas. Como decíamos antes, una de las flautas que había en la época, la flauta travesera que conocemos hoy en día, ya estaba inventada. Y había flauta de pico que sí se podía defender, pero que tenía una sonoridad nula casi, si lo ponemos en la calle con tambores. Y había otra flauta que se llamaba Comarca, que era la que decía flauta de 2 dedos. Se tocaba con 2 dedos nada más. Por hacernos una idea, que van tocando los que van del decir, que con una mano tocan el tambor, con otra tocan, o una cosa parecida. Pero claro, tampoco tenía muchos recursos, no se podían hacer grandes cosas. Entonces, el repertorio que había para eso era muy limitado. Por eso, cuando antes decía yo que estaba yo a media entre la idea de Bercher, de que las bandas nacen a partir de esta época, y de que otros decían que era 10.000 años antes, pues no, porque no podían tocar un repertorio para que se les considerara así. Entonces, a partir del siglo XVIII, sí, a partir del siglo XVIII es cuando empieza la expansión. Porque se van dando cuenta, la orquesta ya estaba, como tal, con instrumentos de cuerda, estaba funcionando, ahí no había problema. Pero claro, se dan cuenta de que hay otro grupo que además se puede sacar a la calle y que se puede desplazar y que puede ofrecer también una música de cierta calidad. Entonces, cuando se empieza a decir, van mejorando los instrumentos, con el paso de los años, vamos a ir mejorando un repertorio expresamente para esa banda. Hasta entonces no se había hecho más que, como decíamos, llamadas rituales. Pero en aquel momento empiezan a crecer las bandas, empieza a crecer el número de instrumentistas y entonces piensan, vamos a hacer obras precisamente o adaptar obras de las que son del repertorio orquestal, vamos a ir adaptándolas para que se puedan hacer con esos instrumentos. Eso lo hemos hecho hasta hoy en día y hoy en día se sigue haciendo. Siguen pasándose versión banda, la sinfonía de Beethoven o de Mozart o de otros muchos autores que en su origen la obra era original para instrumentos de cuerda, aunque tuviera también algo de. Bueno, pues entonces, revolucionario, uno de los revolucionarios que creó esto no fue precisamente un compositor, fue un inventor de instrumentos, un constructor de instrumentos que se llamaba Christian Denner. Y este hombre fue el que inventó lo que hoy conocemos como clarinete, no se parecía para nada a lo que era hoy en día, pero ya creó el clarinete. El clarinete fue una revolución porque era un instrumento que aportaba mucha facilidad a la hora de resolver una complicación determinada en algunas cosas determinadas que otro instrumento no lo tenía. Entonces, a partir de que este hombre escribió, o sea, inventó ese instrumento, pensaron en los compositores y esos arreglistas en cambiar el repertorio. Así pues, este hombre llevó una revolución industrial. Y esa revolución industrial, algo de instrumentos de calidad, algo de instrumentos que nos aportan cosas, pues lo decíamos antes, crece también el repertorio. Y a partir de esto, pues, digamos, se fue modernizando el tema de la banda, cada vez iban desapareciendo algunos instrumentos que no eran practicables y se iban añadiendo otros a la vez que el número crecía. Tanto fue el auge que tuvo este tipo de bandas, siempre en esa época más ligada al ejército que a otra cosa, porque además la del ejército, la conocíamos antes, la música, la que hacía la función en la corte, bueno, pues tanto tuvo de relieve en aquella época que en el año 1724 se creó la primera escuela de música militar, precisamente en Berlín. La creó Federico Guillermo I de Prusia. Y ya allí entonces empezó la especialidad, la especialidad que se fue haciendo, en principio no estaba en pleno todavía porque acababa de nacer, fue el oboe, fagot, flauta, eran instrumentos que se daban allí porque ella se enseñaba a modo, digamos así, de conservatorio, cosa que no había habido hasta entonces tampoco, y poco tiempo después añadieron el clarinete, ya que había tenido ese impacto en la sociedad musical, yo creo. Después de esto, pues llegó el primer gran compositor que se dedicó a hacer algo a la banda, que fue precisamente Händel. Händel, que era alemán, pero desarrolló gran parte de su carrera en Inglaterra, quedó muy impresionado con el tema de la banda y pensó, esto es un filón, esto está para explotar, aquí no hay nada de repertorio todavía en condiciones para esto, pero podemos crearlo. Y de hecho creó algunas marchas militares, no como lo comprendemos hoy como marcha militar, pero bueno, ya tenía un carácter heroico, ya iba ensalzando el espíritu guerrero de los soldados. Creó varias marchas, una de ellas, luego incluso la incluyó después en una ópera suya que era la ópera Scipio. Entonces, este fue un punto de inflexión porque a partir de ese momento, claro, fue creciendo lo que el repertorio musical, imitando a otros compositores lo que había hecho. Ya para aquella época,
el número de instrumentos estaba ya en una música considerable. De hecho, es una banda considerable. Por ejemplo, para ese tipo de música que escribió Händel, la plantilla que había era de 2 oboes, 4 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas, una trompeta y un instrumento que era el serpentón. El serpentón era un instrumento que hacía la función grave. En aquella época no se había inventado todavía la tuba, ni había otros instrumentos que aportaran las zonas graves que tan necesarias era. Entonces, el serpentón se le llamaba así porque tenía un instrumento muy largo que se plegaba con el movimiento, digamos así, que tiene una serpiente. Y como al ser muy grande se le llamaba de esa manera. Este instrumento, con el paso del tiempo, desapareció y ya llegaron los nuevos instrumentos que se inventaron que hacía la función grave perfectamente, incluso el hermano mayor del fagot, el contrafagot, que tenía ya muchísima más sonoridad y era mucho más ágil que este instrumento. En ese momento, digamos ya que se empieza a crear lo que es la banda moderna, empiezan a desaparecer chirimías, ese tipo de flautas que decíamos antes, todo ese tipo de instrumentos se van viendo y estamos ya con instrumentos de una cierta sonoridad, una calidad en el sonido, y entonces ya empieza a crecer mucho más el repertorio. De esto se contagian varios compositores y otros, pues encargándose de ello, encargándoselo algún emperador o algún como de la conde, algunas de las que tenían las cortes de aquella época que siempre querían tener lo mejor. De hecho, hay algunos que, por ejemplo, el emperador, es que, perdonadme porque tenía el nombre del emperador, Federico el Grande de Rusia, le encargó a compositores ya muy conocidos. Por ejemplo, he hablado de nombres como Haydn, como Mozart, como el hijo de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, como Düsseldorf, Paganini, Pleyel, son compositores consagrados a los que le encargan eso, incluso a un jovencísimo Beethoven que ya empieza a despuntar aquí y que utiliza muy bien la banda. De hecho, tiene algunas cosas originales para la banda que son a día de hoy, con los instrumentos ya de hoy que son mucho más complejos y son mucho más avanzados, todavía hoy son complicados de interpretar. Porque ya él iba con una visión, yo creo que de futuro, por lo que componía. Bueno, a partir de esta época son muchas las obras que se disparan. De hecho, una de las obras más conocidas es la serenata Gran Partita de Mozart, que ya, bueno, es un banda entre comillas, pero bueno, ya es un grupo de instrumentos de viento bastante grande, utiliza 2 oboes, 2 clarinetes, 2 cornos antipaseños, que viene a ser un clarinete que ya hoy en día no se usa apenas, pero un clarinete más grande también, y las 4 trompas, 2 fagotes, y lo que yo decía antes, ya utiliza el contrafagot, ya anula el serpentón, que no empataba además muy bien, y ya van buscando instrumentos que tengan una sonoridad que tenga cierto impacto. Todo ello lleva a que bueno, lo que decíamos antes, siguen componiendo, siguen avanzando, pues seguimos avanzando en cuanto a la creación también de instrumentos, cada vez se van perfeccionando. Todo esto, datos habría para dar todo lo que quisiera más, pero bueno, tampoco es cuestión de decir fechas y datos aquí de instrumentos, porque sería incansable esto. Bueno, como dato importante, pues por ejemplo en el año 1789, la música de la Guardia Nacional de París ya recibe un trato distinto. Ya estamos hablando de una banda que contaba de como 45 músicos y a la que se le encarga ya la banda de granaderos de Inglaterra, pues ya tiene una plantilla bastante grande y a partir de 1795 a la de París, a la banda de la Guardia Nacional de París, se le da un local en el que ellos van además a empezar a impartir clases al resto del pueblo que se quiera acercar. Ese primer edificio y esa primera institución de enseñanza ya al pueblo es lo que después se convirtió en lo que todavía es hoy el Conservatorio Nacional de París. O sea que ya fue también, digamos, que rompieron el que los músicos estuvieran en otro ambiente y empezaron a enseñar al pueblo. A partir de ahí, ahora después veremos también por qué la función de las bandas creo yo que es tan importante en la sociedad, por lo que además le entregan al pueblo no solamente mediante conciertos, mediante presentaciones, sino con la enseñanza. Napoleón, a
aparte de guerrero, también fue una persona que el arte lo adoraba y bueno, ya quiso tener incluso las mejores bandas. Era muy ostentoso, como le pasó a otros dictadores como él, y él ya quiso tener las mejores bandas, las amplió, dotó de medio a todos los que tenía con él, y a partir de entonces pues fue todo más adelante. Solamente me gustaría, antes de terminar toda esta apartado, me gustaría hacer hincapié en otra cosa. La creación de las bandas como las conocemos hoy en día le debe mucho a un inventor de instrumentos francés que fue Adolphe Sax. Y diré mucho, no habíamos hablado de ese instrumento. Bueno, el saxofón que tanto tenemos hoy en nuestro ambiente tan normal, fue una revolución por completo, porque este hombre inventó un instrumento que le aportaba una sonoridad a la banda distinta. Lo que habíamos escuchado, o lo que habíamos escuchado, lo que se había escuchado hasta aquella época, no tenía nada que ver con lo que hizo después. Él fue el verdadero revolucionario de la banda, porque con la creación de los distintos tipos de saxofón, me imagino que los que no sabéis que hay de muchísimos tamaños, de muchísimas afinaciones distintas para cubrir muchos registros. Pues bueno, él fue un visual. Creó además, ayudó a la creación de otros muchos instrumentos y este invento de los saxofones, que sería quizá el más grande de todos, juntamente con el inventor de la tuba, también en el año 1825, me parece, pues tuvo una gran importancia en cuanto a lo que fue la evolución de la música, porque claro, eso también permitía, lo que decimos, siempre ha sido dos cosas que han ido paralelas. La creación de instrumentos, la mejora de instrumentos, ha hecho que los compositores puedan hacer cosas cada vez con más nivel. Los arreglos de la música orquestal para banda cada vez se sucedía más, cada vez tenía más nivel porque veían que era más practicable lo que estaban haciendo. Entonces, eso conlleva a que casi a partir de Adolphe Sax, pues podemos entender la banda como la tenemos hoy en día. Hubo mejoras en otros instrumentos, las trompetas, los instrumentos de metal, todo eso se ha ido mejorando, incluso hoy en día se sigue investigando y se intenta mejorar todo eso. Pero básicamente ya estaba la sonoridad que tenemos hoy en día. Todo esto válido de que, bueno, yo quería hacer hincapié en que lo que tenemos, lo que hemos visto hasta ahora, son siempre bandas que han estado ligadas a la corte, a la iglesia y al ejército principalmente, y a partir del principio del siglo XX, en el año 1880, 1890, por esa época ya se empieza a cambiar todo. Cada vez se acerca más la música al pueblo y al final el pueblo asume la rienda. Yo quería que conociéramos la evolución de la banda porque es muy fácil verla como la contemplamos hoy en día, ir a un concierto y ver lo que tenemos, una procesión, un desfile en la calle y ver lo que tenemos hoy en día. Pero claro, la evolución se llevó 900 años prácticamente para llegar a lo que tenemos hoy en día. Ahora mismo quiero hablar de otra cosa más importante, incluso ya que tenemos claro todos estos datos de la banda, es la función de la banda, la función de las sociedades musicales en nuestro desde su inicio hasta nuestro día. Mirad, las asociaciones musicales, como todas las sociedades musicales, son relativamente jóvenes y sobre todo en nuestra comunidad. No podemos comparar con, por ejemplo, comunidades como Valencia, como la Comunidad Valenciana, que nos llevan mucho tiempo de adelanto. Nos vamos a centrar ahora ya en lo que sería en España, en nuestra comunidad autónoma. El espejo en el que nos comunidad, como decía antes, existe la Comunidad Valenciana, porque va muy por delante de nosotros. Y evidentemente cada vez estamos mejor aquí, pero hace unos años eran dos mundos totalmente distintos. De hecho, la banda, no sé si es la más antigua de España, pero una de las más antiguas de España, es la banda de la primitiva de Lidia. Estamos hablando del año 1800 y muy poco, no sé, tú eras de Lidia, ¿verdad? No, pero entonces, bueno, sabía yo que había aquí por aquí alguien también que era de Lidia, bueno, porque perdóname si no lo sé seguro, pero creo que era de 1810 o 1808, una cosa así, cuando se creó la banda primitiva de Lidia. Banda primitiva como asociación musical, sociedad musical, con escuela, con todos los servicios que hoy conocemos que tienen las asociaciones o las sociedades musicales. En la banda municipal de Madrid, que posiblemente
por categoría sea la más importante de España y una de las más importantes del mundo, se creó en el 1912 o 14, o sea, 100 años más tarde. O sea, eso es un adelanto muy grande que nos lleva en Valencia. Con lo cual, Valencia perdió la Comunidad Valenciana, como centro de Valencia, por supuesto. Entonces, es un dato que tenemos que tener en cuenta porque bueno, esa sociedad musical que ellos entienden, nosotros todavía no la tenemos muy lejos. De hecho, las sociedades musicales como tal, aquí en Andalucía, empiezan a resurgir a partir de del 1960, en la década de los 60. No digo que no hubiera antes, pero lo que había era, para contarlo con los dedos de una mano y toda Andalucía. Y a partir de esa época, a finales de los 70, empieza a haber un lanzamiento, en todos los pueblos empieza a haber un resurgir de ese tipo de sociedades, de asociaciones, y a día de hoy, en todos los pueblos hay una, como poco. En algunos dos, como en mi pueblo, que no es tampoco lo más grande del mundo, hay 3. O sea, vamos a verlo. Yo ya creo que esto de después, en algunos sitios es demasiado repartido como se podía hacer ahora. Pero bueno, el caso es que todo esto ha crecido mucho en los últimos años. Bueno, yo tengo la facilidad de hablar con músicos mayores, he conocido siempre músicos mayores, compañeros de mi padre, que también era músico militar, que me cuentan lo que ellos tenían cuando eran pequeños. Y realmente, hoy en día lo tienen todo muy bien los chavales que se acercan a una asociación musical, o los socios, los que quieren ver un concierto, los que quieren acercarse a lo tienen relativamente fácil. Mi padre me cuenta que cuando ellos, eso pasaba normalmente en todos los pueblos de aquella época, estábamos que a mitad del siglo XX, pues lo que había era una banda que se supone que era municipal en el pueblo. La banda municipal normalmente buscaba algún músico que estaba en una banda militar, que era el director. Y el concepto de municipal era que, bueno, que el ayuntamiento le pagaba mucho, le decía al director, normalmente era un poco por la época que se vivía, y que le cedía una sala, una habitación para que ensayara, y si en algún caso ya podía ser, pero compraban instrumentos. Había casos como mi padre, que él y sus 2 hermanos compartían el mismo instrumento. Eso era un instrumento para 3, el reparto era... Pero bueno, era lo que había, y eso fue durante muchos años, porque además esa cultura que estaba hablando de la comunidad valenciana no estaba. Era impensable lo que hay hoy en día. A partir de aquella época, ¿qué pasaba? El que medio iba funcionando, a lo mejor conseguía, pero normalmente no se llegaba a ningún sitio. La gente trabajaba en el campo, era la anécdota que me viene para montar un paso doble, porque digo, pero bueno, nosotros como tocaba y qué hacía, bueno, nosotros tocábamos todos los domingos, un concierto. Pues, eso que estaba bien, dice, no, tocábamos lo mismo, siempre. Porque para aprender un paso doble, nos pegábamos 2 meses. 2 meses en los que el maestro, que ya el maestro tenía su casa, pero bueno, para todo era la reencarnación de Beethoven. El maestro se pegaba una pila de ensayo allí cantando la melodía, y allí el hombre que no sabía ni música del saxofón y intentaba pillarlo, luego se la cantaba al trompetista, luego del clarinete, así, para hacer un mínimo de poder tocar un paso doble. Entonces, claro, cuando alguien tocaba un paso doble y medio controlaban, pues cantaban 4 pasos dobles en el concierto. Y todos los domingos, dice, lo poníamos allí debajo de la farola para que nos diera luz y tocábamos. Bueno, pues si eso lo vemos hoy en día, nos parece no sería así en todos los sitios, pero evidentemente en muchos sitios sí. Cuando se empezaron a crear las sociedades musicales, pues yo pienso que fue un boom que a día de hoy influye en que la sociedad musical sea una de las aportaciones más importantes, no solamente a la cultura, sino a otros muchos ámbitos. La sociedad musical, como la conocemos hoy en día, normalmente siempre estoy centrado en el mundo de la banda. Hay muchas cosas, como decíamos, pero en el mundo de la banda, sobre todo en los pueblos, suele pasar más que en una capital de provincia. Quizás porque en la capital los niños tienen muy fácil el tema del conservatorio hoy en día, y porque suele haber una banda municipal que da otro servicio. Bueno, pues la banda en los pueblos, las asociaciones musicales, tienen no solamente la labor de dar conciertos y impartir cultura, digamos así, en el pueblo, sino que hace una labor social muy importante. Yo creo que desde siempre tendremos el deber de apoyar mucho la
la labor de las sociedades musicales porque, empezando porque normalmente se llega allí desde niños muy pequeños que los van encaminando, como dicen muchos padres. Yo me he encontrado dando clases y muchos que me han dicho, no, si a mí me da igual lo que toque el niño, yo lo que quiero es que esté en la calle. Bueno, pues ya por eso merece la pena. Es verdad, tal cual está la vida hoy en día, y porque gracias a la noticia uno no tiene nada bueno que ver, pues hace una labor muy importante con los niños desde tan pequeños, no solamente por lo que aprenden, por lo que le aporta la música, sino por la relación, de ahí lo de sociedad musical, por la relación social, el vínculo que crea con otros niños, con otra gente de otra mucho mayor edad, a lo largo de muchos años que se suelen tirar algunos en ese tipo de asociaciones. La formación que les va a dar es tremenda. Pero es que si nos paramos a pensar en lo que aporta a la sociedad musical aparte es una aportación de riqueza. Y dice mucho, de riqueza, ¿cómo va a ser eso? Bueno, aquí estamos muy lejos, pero tenemos que pensar en copiar, como decíamos, modelos que han llegado más lejos como lo que decíamos antes. Pero bueno, sí, aportan riqueza, porque normalmente, bueno, las sociedades musicales se nutren de subvenciones o ayudas, pero a la vez se nutren de unas cuotas que pagan los socios, unas clases que pagan los alumnos, los padres de los alumnos, normalmente. Bueno, todo ese tipo de cosas hacen que se enriquezca esto. ¿Ese dinero a dónde va? Pues ese dinero va a trabajadores que son profesionales de la música, que a lo mejor no están en una banda o una orquesta o un conservatorio profesional, algunos sí, pero otros no, y ahí tienen su primer trabajo y tienen una primera oferta de empleo, por decirlo de alguna forma. Muchas de las sociedades luego tienen una cosa y es la retroalimentación, o sea, cuando ya los chavales van teniendo más nivel, van cambiando, hay algunos que se van, y en muchos sitios los mismos alumnos ya luego son los que son profesores también, y esto es todo una cadena que le va ofreciendo a todos, bueno, pues esa primera, no solamente la posibilidad de ganar un dinerillo, que también le gusta mucho a todo el mundo, sino la posibilidad de aprender a enseñar, que no es tan fácil. Es muy importante la posibilidad de tocar en público, de cuántos no hoy en día hacen una carrera profesional después de pertenecer a una banda de música. Hoy en día son infinidad de gente la que hace eso y antes pues, era mucho más difícil. Bueno, pues hoy en día lo tenemos. Además la sociedad, la labor social que hace también es que en muchos casos, bueno, estamos en un momento malo de crisis, pero podemos decir que vivimos en una sociedad acomodada. Hoy en día cualquier padre puede comprarle a la mamá a su hijo un instrumento. Algunos son muy caros, pero hay instrumentos de mediano precio que sirven para que el niño empiece y pueda mellorar. Bueno, pues en algunos sitios o algunos casos determinados no es fácil que lo hagan sus padres. Bueno, pues normalmente también esas asociaciones tienen esa habilidad de poder pues, becar a un alumno, buscando alguna subvención, bien del ayuntamiento, bien de alguna organización o lo que sea, o decir, venga, pues las cuotas se ponen de esta manera para que vayan un poco solas por si hay algunos niños que hay que ayudar, o incluso con la compra de instrumental. Las bandas tienen un grave problema con el tema del instrumental. Llegado a cierto nivel, todos los niños se compran su instrumento, su padre tiene instrumento que se lleva y tal. Pero habiendo instrumentos de percusión. Ahora, ¿quién compra un instrumento de percusión? Son instrumentos costosísimos, carísimos, que encima no pueden desplazar. Claro, todo eso se tiene que hacer o bien con ayuda, o bien con subvenciones, o bien a base de contratos de ir a tocar a un sitio, de ir a tocar a otro, ir ahorrando para poder hacer ese tipo de cosas. Ese patrimonio, ese tipo de infraestructura, no la puede tener una persona individual, no la puede tener un grupo pequeño, tiene que tener una sociedad, una asociación más grande, que es la que conlleva que se puedan enfrentar la gente a todo este tipo bueno, digamos así, de gastos que están, por supuesto, desbordados en el caso de una persona sola. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues yo para mí creo que el tema de la sociedad, de la asociación musical, se trata de una manera muy fría normalmente. Esto es un tema que se podría hablar más, no contar sino discutir y dar cada uno su opinión, y estar días hablando, no llegaríamos a solucionar nada, pero yo sé que todos tendríamos buena intención y que nos gustaría aportar. Es que esto es muy necesario que se cuide, porque se trata de una manera muy fría en general. Se trata de una manera muy fría y normalmente muchas de las instituciones
las entidades públicas, sobre todo. Parece como que una banda que quiere tocar, no es que la banda esta, lo que decíamos antes, está haciendo muchas cosas, aportando muchas cosas a la sociedad, y tanto de los que están dentro como de los que están fuera. Y entonces es un tema que hay que cuidar, hay que proteger un poco más. Yo creo que por el conocimiento, por lo que he podido ver de, por ejemplo, la ciudad que nos toca, Jaén necesita de un poquito de que resurja ese tema, porque hay otras muchas ciudades. Decimos antes lo de la sociedad musical, básicamente se hace en un pueblo, porque es más fácil, porque está todo. Os pongo un ejemplo. Esta asociación, yo le preguntaba antes a Francisco cómo está, dónde tiene su sede, bueno, tiene un colegio, un instituto, que después del CD, que son cosas muy difíciles, porque estás en un sitio que no es tuyo, que te tienes que quitar, poner instrumentos, sillas. Aquí tiene una labor, no solamente lo que es el ensayo y el concierto, sino todo lo de después, el esfuerzo de la gente es brutal para que esto funcione. Eso no lo saben nada más que los que están dentro o muy cercanos a ellos. Y ahora resulta que además cualquier pueblo, por pequeño que sea, y como el ayuntamiento no tiene problema de hacer, no, a la Casa de la Cultura, y resulta que la Casa de la Cultura tiene todas las tendencias que necesita, me parece perfecto. Porque no me parece perfecto que a lo mejor en una gran ciudad, o a mayor, bueno, pero esto no pasa ni en Jaén, sino en las grandes ciudades pasa eso. Todos los pueblos del cinturón tienen bandas espectaculares, o locales de ensayo, o escuelas de música espectaculares. Y en la gran ciudad no lo hay. Bueno, ya está el conservatorio. No, es que los de la banda, si es que no hace falta, tenemos la banda municipal, y los que están aprendiendo, ¿qué? El que vive en una ciudad, eso pasa en Granada, que es donde yo el que vive en Granada capital y quiere tocar en una banda, su niño, un padre lo quiere llevar a una banda, no podéis imaginar cuánta gente viene a la banda municipal a preguntar, ¿qué quiere llevar a mi niño que toque una banda? Porque está en el conservatorio y, pues, bueno, todavía no está tocando en grupo, y yo quiero que ya toque, ¿dónde lo puedo llevar? Y le tiene que dar un listado de pueblos. Me dio pena no vivir aquí o no tener más tiempo para poder tener más vínculo, porque vi un afán de sacar para adelante esto sin tener medios que me hizo sentirme un poco apenado de que no pudiera ser así. Entonces, esto es una lucha que tenéis, que tenemos los que estamos cercanos a vosotros y que os ayudaremos en lo que podamos. Yo estoy seguro que todos los presentes, de hecho, por eso también están por aquí. Animamos que sigáis y os ayudaremos a todos porque la labor que hacéis es buenísima y esto crecerá. Más o menos lento o rápido, pero crecerá. Y por lo demás, pues me queda muy poco que decir. Yo, en fin, me quería hacer. Yo pensaba esto cuando lo miraba en casa, pensaba casi más que una conferencia o una ponencia, lo pensaba casi más como que fuera una especie de debate. Me hubiera gustado que hubiéramos intercambiado impresiones, porque yo creo que como mejor se sacan cosas, quizás no era posible, o yo tampoco tengo la experiencia de hacer este tipo de cosas, que desde luego para mí ha sido muy grata, pero no es mi, como decía antes, no es mi especialidad, pero en fin, en cualquier caso, espero que nos haga, por lo menos los que necesitamos, pensar un poco, reflexionar sobre todo esto, y si ya estamos apoyando, pues apoyar todavía un poco más y transmitir a los que conocemos que este tipo de cosas hay que apoyar. Y sin más, pues deciros que estoy muy contento de estar aquí con vosotros, de que espero que seamos veces las que nos veamos y que cada vez que vosotros me invitéis, por supuesto que si yo puedo estar aquí con vosotros y disfrutaré de vuestra compañía. Y nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, pues Ángel, sinceramente ha sido una ponencia bastante interesante. Había datos que algunos conocíamos porque somos algunos músicos y otros datos porque no los conocíamos y que han sido realmente sorprendentes y curiosos. Y sobre todo la anécdota de tu padre y todo eso, pues ha sido una cosa, porque eso sí. Es que de quien más se aprende de la gente. Efectivamente, yo también tengo la experiencia de mi padre, que también tenía sus cosillas y más o menos pues, me he sentido bastante identificado con lo que has dicho. Y entonces, pues nada, Ángel, felicitarte por tu primera ponencia y espero que sean muchas más.
¿vale? Y desearte que siempre va a tener un hueco aquí en esta Sociedad Filarmónica de Jaén. Eres el primero que ha empezado el ciclo de conferencias, más pasado de historia, en restauración. Y nada, y qué menos pues que entregarte un detalle, al menos un detalle de esta primera ponencia, ¿vale? Que te lo voy a facilitar ahora mismo. Eso lo podría haber olvidado, ¿eh? Lo tenía poco de ahí. Hemos hecho un poquito de ruido, pero bueno. Bueno, pues nada, pues el detalle es obvio, una rama de olivo, y bueno, y aquí pues hace una referencia con el primer ciclo de conferencias Sociedad Filarmónica de Jaén, en agradecimiento a don Ángel López Carreño, Jaén 27 de octubre de 2011. Bueno, muchísimas gracias. Solo voy a proponer una cosa, si alguna vez más tuviera la oportunidad de estar con vosotros, pues estamos como en familia y yo creo que además es como mejor, yo me sentiría más cómodo y seguro que todos aprovecharemos mucho más. En vez de hacer esto, hacemos una mesa redonda. Me siento abajo, del revés, soltamos un tema y lanzamos ideas, las discutimos, yo creo que puede ser más interesante. Me encantaría y seguramente yo me sentiría más cómodo también, seguro me sentiría más cómodo y a lo mejor puede ser más interesante para todos. Así que la próxima vez, si te parece, yo estaré encantado. Perfectamente. El tema que queráis. Perfectamente. Muchas gracias. Seguimos con este ciclo de conferencias, pues vamos a presentar, vamos a dar finalización a este acto pues, de un quinteto que forma parte de nuestra sociedad, que es el quinteto de Metal en Kinder. Y bueno, y antes de que se pongan aquí a poner sus sillas, sus atriles, calentar sus instrumentos al final y todo eso, pues voy a dar paso un poquito a presentarlo. Este quinteto está formado en la actualidad por Jesús Martínez García, Daniel Torres Sánchez y su instrumento es la trompeta. Luego también en la compone Miguel Rodríguez con la trompa, Alejandro Ruiz Casado con el trombón y Antonio Camponada con la tuba. Conforma este magnífico proyecto musical que surge de la necesidad de su miembros para hacer música de cámara. Sabemos que aquí en Jaén este tipo de grupos pues escasea un poquito y es una iniciativa por parte de ellos bastante buena. El nuevo grupo nace en el curso 2010-2011, partiendo como estudiante del Conservatorio Profesional de Música de Jaén, aunque ya se han mostrado en público en varias actuaciones como las realizadas en la Biblioteca Provincial de Jaén dentro del ciclo de conciertos Sonatas de Biblioteca, el 15 de marzo del 2011. Diversos conciertos en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén y un recital en el Museo Provincial conmemorando su 40 aniversario. Tiene un amplio abanico de estilos en su música, tanto religiosa, moderna, clásica como contemporánea, y sus autores Bach, Händel, Brahms, Samuel Barber, Shostakovich, Bernstein, Edward Grieg, interpretando adaptaciones y obras originales para el quinteto de metal. Actualmente, y con su juventud, ya lo veréis, este quinteto de metales se está convirtiendo en una propuesta muy interesante dentro de la música de cámara para metales, recibiendo una gran acogida y una excelente crítica por parte del público. El repertorio que van a interpretar para ustedes va a ser el siguiente: Pavana, de Head of Salisbury, autor William Bell, la suite número 1, Buxtehude, de arreglo de Chip de Stefano. Luego lo compone de 3 movimientos. Luego seguimos con la suite Edward Grieg de Alan Phillips,
que interpretarán dos movimientos, el cuarto y el quinto. Y por último, para cerrar, interpretarán María de la banda sonora de West Side Story de Leonard Bernstein. Esperando que sea de su agrado, doy paso al quinteto Metal Kinder y muchísimas gracias por su asistencia y buenas noches.